Estás escuchando GPS, tu guía personal de superación. El programa de radio donde te brindamos guías y consejos para que tú puedas construir tu propia ruta de vida. Yo soy Silvano Leonardo de Bridge Coach y puedes seguirnos a través de Códice Lux y Cabina 11 y nuestras redes sociales también en Facebook de GPS. El día de hoy está con nosotros Mayra Armijo. Ella es socia y directora general de Mayandar. Mayandar Producciones, es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Artes Marciales, Xilam AC, y es una experta en astrología azteca. Maneja el Tonalpohuatl, ¿cierto? Así es. Pues bienvenida, Mayra. Muchas gracias por aceptar la invitación. Ella también hace investigación de astrología, psicología, filosofía y simbología prehispánica para la aplicación empresarial, social, gubernamental. Es además conferencista, artista plástica, cinta negra, instructora de Xilam, arte marcial mexicano, escritora, articulista, dentro de muchas otras cosas que maneja ella. Muy bien, entonces el tema principal que vamos a tratar en este día es acerca de la astrología azteca, ¿verdad, Mayra? Así es. Cuéntanos, ¿dónde están los orígenes de la astrología azteca? Sí, bueno, pues muchas gracias por invitarme al programa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que escuchen o vean este programa. Pues sí, te podría hablar, por ejemplo, el origen, ¿no? El origen de la astrología azteca. Es algo que poca gente conoce. Se basa en el calendario azteca, lo que conocemos como calendario azteca, que se llama de manera tradicional es el Teoilhuicatlapaloachtli Olintonalmachiot, que es el grandioso y venerable mecanismo del universo. Lo que conocemos como la piedra del sol y que podemos verlo en el Museo de Antropología. Ese es una representación gráfica de conocimiento astronómico, astrológico, matemático, o sea, tiene infinidad de información. Una de las ramas es la astrología azteca, que es lo que yo me he dedicado a investigar. Se basa en los 20 símbolos del calendario que están dentro del primer círculo del calendario, lo que conocemos como calendario. Hay 20 símbolos, hay un círculo de 20 símbolos, que son los 20 días del calendario que ellos llevaban. Ellos llevaban también diferentes calendarios, o sea, el calendario solar, calendario lunar. La cuenta que yo manejo, que se llama Tonalpohuatl, es la cuenta de los destinos. Está basada en la cuenta de esos 20 símbolos por 13 días, o sea, 20 trecenas, que son 260 días, que es relacionado al periodo de gestación humana, que son 260-273 días. Entonces, antiguamente, cuando las personas nacían, se veía el Tonalpohualki, que era el sacerdote que se encargaba de llevar estas cuentas, de guardar este conocimiento y de transmitirlo. Veía en qué símbolo, qué día había nacido. Y entonces con esto les daba a los padres una guía de cómo iba a ser el niño o niña, para qué había nacido, cómo debía ser educado, si tenía alguna cuestión física, porque también se ve lo que rige físicamente el símbolo, cuestiones de comportamiento emocional o psicológico y la vocación que tenía. Wow, o sea, es muy amplia toda esta descripción que nos das. Cosa que actualmente, no, creo que no sé, nada, no hay nada de eso. Bueno, al darles esta guía a los padres, digo, a lo mejor la pregunta resulta como muy obvia, ¿no? Porque le estás diciendo cómo guiarlo, cómo educarlo, cómo rescatar sus potencialidades. Pero ¿qué hay de aquellos, no sé si podría ser en aquel entonces que dijeran, no, a mí no me importa que me digan eso? Se podrían rebelar y decir, yo lo hago a mi manera, yo lo educo a mi manera, podría ser. ¿Se viera? Ellos tenían sistemas sociales muy estructurados y que sí seguían. O sea, toda su sociedad se organizaba en base a estos conocimientos. Por eso funcionaban tan bien y llegaron a hacer lo que llegaron a hacer. Exactamente, ¿no? Porque desde temprana edad, por ejemplo, iba un niño con un símbolo, por ejemplo, malinali, que es hierba, pues nacen para curar, para conocer las hierbas, ¿no? Para ser curanderos. Entonces, desde niño, pues,
ya empezaba a estudiar eso, ¿no? Ok. Entonces a los, no sé, 15, 20 años ya era un experto Ujú. y de ahí seguía aportando y seguía Ok. investigando más y teniendo más Ujú. conocimiento. Igual en el medio de la construcción o Ujú. de la navegación o en todos los Claro. medios, ¿no? Entonces, de hecho, es por eso que vemos que las civilizaciones antiguas, como los toltecas, como los mayas, como Ujú. los mexicas, en cortos periodos tuvieron un esplendor. Gran avance, Ajá. claro. ¿Qué sucede? Tengo entendido que a veces podría pasar que su estudio eh, revelara que no fuera como el más adecuado y que habría que curar ese tonalama, se llama. Entonces, eh, cuando sí sucedía y cuando sucedía así, ¿cómo se hace eso? Ujú. Sí, bueno, en la civilización de los, por ejemplo, de los mexicas, Ujú. sí había clases sociales, ¿no? Ujú. Por ejemplo. Claro. Entonces, las personas comunes Ujú. no tenían en sí el conocimiento o la forma de, por ejemplo, hacer que su hijo naciera tal día. Pero, por ejemplo, Ok. los nobles sí lo tenían. O sea, los nobles podían elegir el día en que iban a ser su hijo. Y también por eso es que había sucesiones, ¿no? Claro. Entonces, cuando una persona tenía un signo, y bueno, también eso es parte de un mito, ¿no? O sea, no hay signos desfavorables. Todos Ok. los signos tienen diferentes Ujú. cualidades. Claro. Sin embargo, si alguna persona quería cambiar, tenía que ser de una clase privilegiada, Ujú. sí podía hacer una ceremonia en donde Ujú. se cambia la energía. Ok. ¿Y esa ceremonia podría ser en cualquier momento o en un aniversario de fecha de nacimiento? Se tenía que elegir la fecha específica, el lugar específico y hacer una ceremonia para hacer un cambio de energía. Ok. ¿A ti qué te dio por estudiar esto? ¿De dónde surgió este interés? Yo, bueno, he tenido desde mi abuelo, que él era historiador, él era historiador y escribía sobre política y sobre, pues, historia de México. Entonces, desde muy chica, él era amante de la cultura mexicana. Entonces siempre escuchaba yo, o se me transmitió desde muy niña la admiración hacia nuestra cultura. Okay. Y el aprender o saber, porque muchas veces él nos decía de cosas de la historia o la conquista, no, eso es mentira, ¿no? Eso no era así. Entonces eso despertó mi interés por conocer la verdadera cultura o conocer más de lo que nada más nos dicen. Sí. Y un respeto por nuestra cultura. También era militar, entonces también a todo lo que es nacional, todo lo que son símbolos, pues era muy respetuoso. Y después, pues mi mamá hizo o estructuró Xilan Arte Marcial Mexicano, y ya con ella tuve la oportunidad de acercarme mucho a la tradición viva, ¿no? A ceremonias, a danzas, conocer jefes de tradición. Y en una ocasión, en una conmemoración de la Semana de Cuauhtémoc, en el claustro de Sor Juana, que organizó el jefe Andrés Segura, faltaba un conferencista y estaba en el público, estaba una persona que él conocía y le dijo, oye, pasa tú y da la conferencia, ¿no? Y era el Francisco Rodríguez Cortés. Él es tonalpouqui, y entonces ahí da una conferencia sobre la astrología azteca. Entonces me sorprendió muchísimo porque nunca había escuchado el tema, como muchas personas actualmente. Pues hay mucha gente que dice, o sea, desconocen totalmente de esto. A mí también me sorprendió mucho también cómo pudo describir a una persona tal como era. Y empecé a tener una amistad con él. Y pues después me invitó a estudiar con él y empecé estudiando con él. Oye, yo creo que hay mucha gente que lo que sí conoce, si así podemos decirle, es los llamados horóscopos, ¿no? Y que es más o menos como una astrología en donde se habla de que si eres Géminis, Virgo, Sagitario, etcétera. Creo que es lo que más se conoce. ¿Y qué tanto, digamos, de relación tú encuentras entre hacer estudios basados en la astrología azteca
y la astrología más de este tipo, ¿no? La zodiacal, por ejemplo. La zodiacal. Pues mira, comparándola con diferentes astrologías, incluso china o hindú o zodiacal, hay similitudes. Porque todas estas ciencias están basadas en el estudio de los astros. Okay. Entonces aquí pues igual, ¿no? A veces hay similitudes en que el símbolo sí tiene una referencia, por ejemplo, no sé, aquí que es viento, que es Hecatl, y que en el zodiacal es Géminis, ¿no? Entonces tienen elemento aire. O igual, ¿no? Cuando son de fuego, de tierra o de agua, sí he encontrado mucha similitud. También, por ejemplo, ya cuando es la carta más estructurada en cuanto al destino, porque también en el Códice Borgia vienen los destinos de una persona, entonces se puede hacer la interpretación de su destino. Y también a veces tiene similitud con lo que son las casas en el zodiacal. Okay. Entonces, sí, pues está basado en lo mismo, en los astros, y yo creo que hay un conocimiento original y universal en las culturas humanas. Okay. La cuestión tal vez sería que esto en muchos casos se vuelve como muy comercial, digamos esta astrología zodiacal. En este sentido, lo de los horóscopos, ¿no? Sí, es que se generaliza, ¿no? Por ejemplo, yo he intentado hacer algo, todos los días pongo un consejo o más o menos una guía de cómo va a estar el día, de acuerdo a las energías que se están combinando ese día con los tonales, ¿no? Okay. Sin embargo, por ejemplo, en la astrología zodiacal tenemos los 12 signos y duran más o menos 3 meses, ¿no? 2 y pico, casi 3. Entonces, todas las personas que nacen en ese periodo tienen el símbolo. Ajá. Entonces, eso es muy general. Sí. En el calendario azteca, para que la persona tenga el mismo símbolo, pasan 52 años para que coincida, o sea, que sea el mismo día, el mismo mes, tienen que pasar 52 años, entonces todos los días cambia, se vuelve un poco más complejo. Más complejo. Sí. Y bueno, también en la zodiacal, o sea, lo han querido generalizar, pero te digo, o sea, depende a qué hora naciste, cuál es tu ascendente, qué casa tienes, o sea, todo eso cambia. Claro. Entonces, y bueno, ha sido una tendencia, o es una tendencia como la globalización, ¿no? Sí. A generalizar todo y a poner a todos en casillas, a clasificar a todo el mundo, y es mucho más complejo. Entonces, un primer consejo, guía, que nos puedas dar acerca de esto que estás hablando para los GP seguidores, en el sentido de ¿qué tanto dejarse guiar, ¿no? Por esto, en qué nivel y a qué nivel? Yo creo que, y como he tratado de hacerlo, o sea, yo doy un consejo de más o menos cómo es la energía y en qué cosas debes de tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, hoy no discutas, ¿no? Porque la energía, hay ciertas cosas en el ambiente que pueden hacer que seas, bueno, que todo el mundo ande más intolerante, o que andes, distraído, por ejemplo. A veces también pongo hoy, ten mucho cuidado porque te puedes distraer. Claro. O sea, algo que es general, ¿no? Bien. Pero que no te lo puedes tomar como a mí me va a pasar esto, o como los horóscopos, ¿no? Claro, porque, y todo el mundo, de pronto todos se identifican, ay, sí es cierto, y claro, todos son de diferentes símbolos, ¿no? Lo que pasa es que la energía del día tiene una tendencia hacia ciertas cosas. Muy bien. Entonces, no tomarlo personal, sino tomarlo como tips en el día. Claro. De acuerdo. Muy bien. Bueno, pues estamos ya aquí terminando este primer rumbo y nos vamos a ir al siguiente. Estás escuchando GPS, tu guía personal de superación. Yo soy Silvano Leonardo y estás escuchando a Mayra Armijo con este tema de astrología azteca. GPS, tu guía personal de superación. Sigue en contacto con nosotros a través de Códice Lux y Cabina 11, porque aquí estamos marcando rumbos.